Esta es la clase número 30, parte 2, del curso teórico-práctico para auxiliares de laboratorio, organizado por el Centro Universitario de Estudios Medioambientales, Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad trataremos el tema Determinación de demanda química de oxígeno en aguas. La demanda química de oxígeno, o DQO, es la cantidad de oxígeno disuelto consumido por un agua durante la oxidación provocada por un agente químico fuertemente oxidante. Se expresa en partes por millón de oxígeno. Elevadas cantidades de DQO se asocian a presencia de materia orgánica, que como vimos es un posible contaminante del agua de consumo. Las sustancias inorgánicas susceptibles de ser oxidadas, como sulfuros, sulfitos, ioduros, también se reflejan en esta medición, por lo cual se puede complementar con otra técnica que cuantifica materia orgánica, que es la demanda biológica de oxígeno o DBO. La DQO y la DBO suelen tener correlación en todas las muestras, pero DBO es inferior que DQO porque no tiene en cuenta, como vimos, la oxidación de las sustancias inorgánicas. La presencia de DQO en el agua está principalmente vinculada a elevadas concentraciones de materia orgánica. Su efecto sobre la salud dependerá del tipo de elemento biológico que presente el agua. La Organización Mundial de la Salud no señala valores de referencia para la DQO. Y la Ley 11.220, que ya hemos visto en clases anteriores, en el caso del DQO, solo indica valores de referencia para aguas residuales, con un límite recomendado de 75 partes por millón y un límite máximo de 125 partes por millón. Pero no describe esta ley ningún valor de referencia para aguas de consumo. La medición de DQO en nuestro laboratorio se realiza por una técnica espectrofotométrica. Esta técnica se fundamenta en la oxidación de la materia orgánica con dicromato de potasio a reflujo a 150 grados centígrados. Para ello se coloca las muestras con la solución de digestión en una platina de calentamiento y luego de 2 horas se mide la transmitancia a 605 nanómetros en un espectrofotómetro. Como todas las determinaciones que realizamos en nuestro laboratorio, la determinación de DQO cuenta con todos los controles de calidad que ya venimos viendo desde clases anteriores. A continuación, veremos los instrumentos y materiales que necesitamos para la técnica. Utilizaremos guantes de protección, micropipetas de los volúmenes adecuados con sus tips, tubos con tapa hermética, teflón y canastos con algodón. También necesitaremos una gradilla, las muestras a analizar, reactivos, solución de digestión y reactivo de ácido sulfúrico, los testigos de la curva y el QC. Como equipamiento necesitamos una platina a 150 grados, centrífuga y un espectrofotómetro. El cargado de la curva de calibración se realiza siguiendo la tabla. En las 2 primeras columnas tenemos las soluciones a utilizar y sus respectivas concentraciones, 0 parte por millón para el blanco, 100, 200 y 300 para los 3 testigos, 250 partes por millón para el QC y las muestras cuya concentración queremos averiguar. También realizaremos un análisis de adición-recuperación. Luego tenemos la columna con agua destilada que nos indican los volúmenes a colocar. 500 para el blanco, 400, 300 y 200 para los testigos. Y en la columna siguiente tenemos el volumen a colocar de testigos y QC. 100 microlitros para el testigo 1, 200 para el 2, 300 para el 3 y 500 microlitros para el QC. Luego colocaremos las muestras. Añadiremos 500 microlitros de las muestras a cada tubo y a su duplicado. Finalmente, procederemos a colocar los reactivos. Primero la solución de digestión, 300 microlitros a cada tubo. Y finalmente el reactivo de ácido sulfúrico. Añadiremos 700 microlitros a cada uno de los tubos. Para el análisis de adición-recuperación tomaremos una muestra al azar. Procesaremos 2 tubos con esta muestra agregándole 100 microlitros de agua destilada y 400 de la muestra.
Y en otros dos tubos agregaremos 100 microlitros de un testigo con 400 microlitros de la muestra. El primer paso para nuestra determinación será encender la platina de calentamiento y llevarla a 150 grados centígrados. Es fundamental que el sensor de temperatura esté en la posición correcta. Luego empezaremos con el cargado de los tubos. Comenzaremos por el agua destilada. Como vimos en la tabla, colocaremos 500 microlitros a los tubos correspondientes al blanco, 400 al testigo 1, 300 al testigo 2 y 200 al testigo 3. Y luego 100 microlitros a las muestras de adición-recuperación. El paso siguiente será realizar el cargado de la curva de calibración utilizando el KHP. Colocaremos 100 microlitros de KHP para el testigo 1, 200 para el testigo 2 y 300 para el testigo 3. También le colocaremos KHP a las muestras que corresponden al proceso de adición-recuperación. El paso siguiente será cargar el QC, 500 microlitros a los dos tubos correspondientes al QC. Finalmente, realizaremos el cargado de muestras, 500 microlitros para cada tubo, salvo las muestras correspondientes a la adición-recuperación que llevarán 400 microlitros, llegando así a un volumen final que siempre va a ser de 500. Finalmente, incorporaremos los reactivos. El primero es el reactivo solución de digestión. Colocaremos 300 microlitros de este reactivo a cada uno de los tubos correspondientes a la curva de calibración, al QC y a todas las muestras. Al colocar este reactivo, las muestras tomarán un color amarillento, independientemente de si poseen o no de QO. Finalmente, agregaremos el reactivo de ácido sulfúrico, 700 microlitros a cada uno de los tubos. Este reactivo es altamente corrosivo, por lo cual hay que manipularlo con sumo cuidado. Una vez finalizada la carga, se le colocará las roscas de cada tubo teflón para garantizar un cierre hermético, evitando que se desprendan gases durante el proceso de calentamiento posterior. Finalmente se taparán los tubos. Se pasarán por el vórtex para homogeneizar las muestras. Luego colocaremos cada uno de los tubos en la platina de calentamiento que ya se encuentra a 150 grados centígrados. Permanecerán allí durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo, apagaremos la platina y quitaremos los tubos. Dejaremos enfriar durante 10 minutos a temperatura ambiente. Finalmente llegó el momento de la centrifugación.
Previo al proceso colocaremos unos canastos de algodón que tienen como finalidad, en caso de accidente y derrame, evitar que los líquidos corrosivos dañen el equipo. Se colocarán los cestos que contienen los tubos en la centrífuga verificando que estén colocados simétricamente para evitar mal funcionamiento del equipo. Luego se encenderá la centrífuga y se programará a 10 minutos. Se comenzará lentamente a aumentar la velocidad hasta llegar a 6.000 revoluciones por minuto, prestando atención a no escuchar ningún ruido que indique rotura de los tubos o mal funcionamiento del equipo. Como vimos, es fundamental que estén colocados simétricamente para que el peso sea homogéneo. Transcurridos los 10 minutos, quitaremos los tubos de la centrífuga y ya estarán listos para realizar las mediciones. El centrifugado es fundamental para que decanten las partículas que interfieren en la medición. Comenzaremos con la medición en el espectrofotómetro, calibrando el equipo, utilizando para la calibración agua destilada. Esta medición se realiza a 605 nanómetros. Una vez finalizado el proceso de calibración del equipo, se retirará el agua destilada y se colocarán uno a uno los tubos con las muestras que queremos analizar. Se registrarán los valores obtenidos en nuestro cuaderno. Finalmente, se ingresarán todos los datos obtenidos en nuestro software Atlantis 1.0, que nos arrojará las concentraciones correspondientes a cada una de las muestras y los valores correspondientes al control de calidad. Podemos observar la curva de calibración una vez finalizado el procedimiento, con un blanco, testigo 1, testigo 2, testigo 3 y el QC. El cambio de color es imperceptible al ojo humano, pero sí lo percibe el espectrofotómetro. Sin embargo, una muestra con elevadas cantidades de DQO toma color verde, como se puede observar. Veremos ahora los posibles accidentes y cómo actuar en caso de que ocurran. Los reactivos que utilizamos son corrosivos y se debe tener especial precaución al manejarlos. En caso de derrame, se deberá limpiar la superficie de inmediato con papel absorbente. Si se derrama sobre la piel, es fundamental enjuagar con rapidez la zona, dejando correr abundante agua. Es necesario el uso de guantes y guardapolvo y de manera opcional se pueden utilizar guantes especiales para altas temperaturas. Si utiliza una platina a 150 grados centígrados, se deberá tener precaución por posibles quemaduras. Para finalizar la clase, observaremos los resultados obtenidos luego de analizar 402 muestras. En el gráfico de la izquierda, un gráfico de boxplot, podemos observar que para el DQO el rango es muy amplio, desde valores iguales o cercanos a cero hasta otros que superan las 600 partes por millón. Sin embargo, la línea negra más gruesa que nos indica la mediana nos muestra que el 50% de las muestras aproximadamente tienen una concentración cercana o igual a cero. En el gráfico central de histograma de frecuencias, donde la línea vertical nos muestra el número de muestras medidas y la horizontal las concentraciones obtenidas, por la longitud de la primera barra podemos observar que la mayoría de las muestras tienen concentraciones inferiores a 50 partes por millón. Lo mismo podemos ver en el gráfico de puntos de la derecha, donde cada punto nos indica una muestra medida y la mayoría de las muestras caen en valores muy cercanos a cero.
aunque hay otras que lo superan ampliamente. En el siguiente gráfico, donde cada boxplot representa un tipo de agua analizada, pozo, red, ósmosis inversa y envasada, vemos que el rango más amplio se encuentra para las aguas de pozo, mientras que las que tienen menores concentraciones son las de ósmosis inversa. Pero al igual que el gráfico anterior, observamos que todas las medianas de los distintos tipos de aguas caen en valores inferiores a 50 partes por millón. Finalmente, observaremos los gráficos correspondientes al control de calidad. En el caso de la UDS, que debe caer en un rango -2,2 de manera oscilante, vemos que los resultados obtenidos son los esperados. La pendiente, que no se espera que tenga tendencia suba-baja, como ya hemos visto para otras técnicas, también pareciera marchar correctamente. En el gráfico de R cuadrado, que recordemos se espera que dé valores cercanos a 1, podemos ver que no siempre se obtuvieron valores superiores a 0,9, sin embargo hay una tendencia a irse acercando cada vez más a los valores esperados a lo largo del tiempo. El gráfico de CV porcentual del QC nos muestra que no en todas las determinaciones se obtuvieron valores menores al 10%, sin embargo no se superó por mucho este valor. El gráfico de ordenada al origen, que nos da una idea de la estabilidad de los reactivos, y recordemos que no se espera que tenga tendencias a subas o bajas, para el caso de la determinación de DQO pareciera estar mostrándonos una tendencia a baja, que deberá ser evaluada a lo largo del tiempo. Y finalmente, en el gráfico porcentaje de recuperación, que se espera que dé valores dentro del rango 90 a 110, vemos que en las primeras determinaciones los valores obtenidos estaban lejos del esperado, pero con una tendencia a mejorar a lo largo del tiempo, llegando a valores que caen dentro del rango esperado en las últimas determinaciones. Damos por finalizada la clase de hoy, agradecemos su presencia el equipo docente del CUEM.